dado por estos medios. Agradecemos primeramente a nuestro Dios porque nos permite dar un tiempo más en su palabra, meditar, aprender y a nuestros hermanos que hacen posible esta transmisión, nuestro hermano Roberto, nuestra hermana Emilia. Mil gracias por compartir este link y crecer ambos. Y sobre todo a todas mis hermanas que se dan su tiempo para estar continuamente en esta preparación y crecimiento en el Señor. Y sin lugar a duda, doy las gracias a nuestro hermano invitado, que es un honor que esté con nosotros, nuestro hermano Ayuda a Jesús Rodríguez, quien nos impartirá otra lección más de la sociedad femenil titulada Una vida llena de santidad. Y creo que todas buscamos esta santidad. Desde el momento en que conocemos su palabra, entendemos que buscar la santidad cada día es para prepararnos y estar bien delante de nuestro Dios y de nuestros seres queridos y ser unas mujeres virtuosas. Gracias a todos ustedes. Y antes de iniciar este estudio, pues le pido a una de mis hermanas que nos lleve en oración para pedir de su Santo Espíritu y podamos entender esta lección. Está nuestra hermana Milka, que nos haga favor de llevarnos en oración y pedir para nuestro hermano Ayuda a Jesús Rodríguez que le ilumine y podamos entender lo que él tiene preparado para nosotras. Claro que sí, mi hermana. Oremos. Amantísimo Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu bendito nombre. En esta noche, Señor, estamos un grupo de hijos tuyos en una reunión esperando que tú nos llenes de bendición, nos des sabiduría, entendimiento para comprender más tu palabra. Y al hermano Jesús Rodríguez, Señor, lo llenes de sabiduría y les pongas las palabras exactas en su boca para que nos haga llegar esas ricas palabras a nuestro corazón, ya que cada una de nosotras lo que queremos es estar en comunión contigo, crecer cada día más, para que podamos seguir publicando tu palabra, Señor. Bendice a cada una de mis hermanas, a sus hogares, y permite, Señor, que no lo echemos en saco roto, que lo pongamos por obra para poder seguir en unión contigo, Señor, para que tú nos bendigas y nos guardes en todo momento. Cuides a nuestros hijos y a la familia de mi hermano Jesús. Cuántas cosas quisiera pedirte, bendito Padre, pero a veces se me escapan de mi mente. Solamente te lo suplico en los altos y sublimes méritos de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Gracias, hermana Milka, por esa oración y sin más preámbulo, le doy el tiempo a nuestro hermano Jesús Rodríguez. Adelante, mi hermano. Paso a vosotros, mis hermanos. ¿Sí me escuchan? Sí, sí se escucha. Gracias, mi hermana. Pues paso a vos, mis hermanos. Es un gusto para mí, pues, estar aquí compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Me presento rápidamente. Pues soy el hermano Jesús Rodríguez, ayuda de la Iglesia de Dios Israelita, y actualmente estoy como encargado de la localidad de Tampico, en el estado de Tamaulipas. Pues bien, mis hermanas, vamos a comenzar a estudiar esta escuela que, vamos a decirlo de esta manera, pues ustedes van a tener que compartir el próximo día sábado en cada una de sus localidades. Ya lo decía nuestra hermana, me parece ahí Alex Sánchez. ¿Es usted, mi hermana? Sí, hermano, a sus órdenes. Ah, mi hermana Alex Sánchez. Muy bien, mi hermana. Me parece, y pues dice, perdón, mis hermanas, si no pongo la cámara. Lo que pasa es que en la casa de ustedes, ahí ya más o menos aparezco, el foco se dañó precisamente hoy y ya no lo pude arreglar, mis hermanas, porque pues tuve que ir a trabajar. Entonces se ve un poco oscuro, pues si me veo, así lo dejo. Si no, pues apago la cámara, digo, porque a lo mejor no se ve muy claro la imagen. Para que no piensen que están hablando con la computadora.
inteligencia artificial. Bien, mis hermanas, les decía, el tema de hoy, ya lo había mencionado nuestra hermana Alex, es una vida llena de santidad. ¿Y qué es una vida llena de santidad, mis hermanas? Podríamos hacernos esa pregunta. Y al responderla, yo creo que cada uno de ustedes debe contestar algo muy similar a esto, mis hermanos. Una vida llena de santidad es una vida que consiste en una relación estrecha y dedicada con Dios. Esa es una vida llena de santidad. El apóstol eh, Pablo le dice a los hebreos en el capítulo 12, verso 14: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y esto es muy importante porque entonces vemos que una vida llena de santidad nos va a llevar de alguna manera a ver a nuestro Dios. Por eso es que este tema es muy importante en ustedes, porque ustedes son un pilar muy importante dentro del hogar y también dentro de la iglesia, porque ustedes no solamente conforman la sociedad femenil de esta generación, conforman o conformarán la sociedad femenil de las siguientes generaciones, mis hermanos. Tienen mucho que enseñarle todavía a las que vienen abajo de ustedes y, ¿por qué no? También las que ya están en una edad avanzada, pues pueden todavía aprender mucho de la actual sociedad. Y por eso es este tema. Dice el objetivo: reflejar la santidad de Dios en nuestra vida diaria, entendiendo que fuimos apartadas para Él, vivir con pureza, reverencia y convicción en nuestras acciones, actitudes y apariencia, siendo testimonio vivo de que Dios habita en nosotros. Ese es el objetivo, mis hermanos, reflejar la santidad de Dios en nuestra vida diaria. ¿Y de qué manera se va a lograr eso, mis hermanos? Si yo les preguntara a ustedes de qué manera la hija de Dios va a reflejar precisamente que lleva una vida de santidad, ¿cuál sería su respuesta, mis hermanos? Por ejemplo, mi hermana Alex, por ejemplo, usted, mi hermana, ayúdeme para, ya que la veo, para entrar en este tema, en este debate. ¿Cómo reflejamos los hijos de Dios que llevamos una vida de santidad, mi hermana? Primero con nuestro comportamiento, mi hermano, yo creo que habíamos dicho que las acciones se ven, se reflejan, que a lo mejor uno no es elocuente en la palabra, pero con nuestras acciones y haciendo las cosas buenas o bien delante de nuestro Dios, ahí nos empezamos a santificar, nos apartamos del mal. Así es lo que dice. Muchas gracias, hermana Alex. Por ahí veía una respuesta en el chat. Nuestra hermana Yasmín dice: hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Y es así, mis hermanas, y la respuesta que ustedes dan, pues es realmente lo que va a mostrarle a la gente que vivimos en santidad. Y para que esto suceda, que es importante que ocurra en nuestras vidas. Algo que el apóstol Pablo le decía a la iglesia de Éfeso, allá en el capítulo 4, mis hermanas, versículo 23 y 24. Dice: y a renovarnos en el espíritu de vuestra mente y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. ¿Qué tenemos que hacer? Primeramente, para reflejarle al mundo que tenemos una vida en santidad, debemos de renovar nuestra mente. Y eso va a ser mediante la palabra de Dios, mediante el Espíritu Santo de nuestro Dios. ¿Para qué? Para que podamos vestir a ese nuevo hombre, porque antes, mis hermanas, mis hermanos, no sé si de alguna forma o de alguna manera recuerden la vida pasada, ojalá y no, porque ya la vida pasada debe de quedar en el pasado. Pero ¿cómo se comporta una persona que no conoce de Dios? De repente llega a ser muy hiriente, de repente llega a ser maleducada, grosera, ¿sí? Usa palabras altisonantes. ¿Y cómo se refleja realmente que uno ya es hijo de Dios? Cuando la gente le dice: oye, tú vas a una iglesia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque he hablado contigo durante 20 minutos y no has dicho una sola mala palabra. Eso es vestir el nuevo hombre, eso es renovar la mente y eso es muy necesario para que nosotros vivamos esa vida llena de santidad, mis hermanos. Vamos a tener una lectura bíblica allá en la primera carta del apóstol Pedro. Vamos a tomar nuestras Biblias, mis hermanos. Primera carta del apóstol Pedro,
será el capítulo 1 y vamos a leer el versículo del versículo 13 al 16. Primera carta del apóstol Pedro, versículo del 13 al 16. Si ya estamos ahí, mis hermanas, sigamos la lectura. Por lo cual, teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos con templanza, esperad perfectamente en la gracia que os es presentada cuando Jesucristo os es manifestado. Como hijos obedientes, no conformados con los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos en toda conversación, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Amén. Y aquí, mis hermanas, el apóstol Pedro pues, lo deja muy claro, ¿verdad? ¿Qué nos pide o qué le pide a cada uno de los que conformamos la iglesia de Dios? Que seamos santos, porque primeramente el que nos ha convocado es santo, es a saber nuestro Señor Jesucristo, y también nuestro Padre Celestial pues es santo, entonces debemos estar en completa y en perfecta santidad. Y para que esto suceda, dice el apóstol Pedro, ahí mismo en la primera carta, que tenemos que ser como mis hermanos. Dice que tenemos que olvidar o dejar, ¿sí? Todo aquello que nos lleve a la desobediencia. Ahora, ¿cómo debemos de ser obedientes? ¿Sí? Y no conformarnos con los deseos que antes teníamos, lo hablamos hace un momento. ¿Cómo vamos a reflejarle al mundo que tenemos una vida llena de santidad? Precisamente, mis hermanas, pues haciéndole ver que nosotros ya hemos cambiado nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar. Esa es la manera, mis hermanos. Vamos al versículo para memorizar que está en Levítico capítulo 19 y verso 2, el cual pues ustedes lo van a pronunciar de memoria, pero pues ahora lo vamos a leer y a analizar un poquito para que ustedes también nos expliquen ese día que tengan su escuela. Dice así el versículo. Levítico, capítulo 19, versículo 2. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo Jehová, vuestro Dios. Y eso tiene que ver, pues, mis hermanos, con lo que leíamos hace un momento que el apóstol Pablo nos relataba allá en su carta. Tenemos que ser santos por una razón. Aquel que nos ha creado, aquel que ha dado su vida por salvar nuestras almas del pecado, es santo. Así que también nosotras, pues tenemos esa responsabilidad de vivir en santidad. Y más que nada, mis hermanos, porque ustedes llegan a ser, como les decía en un inicio, una parte muy importante de la sociedad. Nada más y nada menos que la de educar a los hijos. ¿Y por qué no, mis hermanos? En muchas ocasiones, educar también al esposo. ¿Y por qué lo digo? Que dice el rey Salomón allá en Proverbios 14, versículo 1, mis hermanos. La mujer sabia edifica su hogar, mas la necia con sus malas obras, con sus malos actos, con sus malas acciones, la destruye, mis hermanos. Entonces, es muy importante que ustedes tengan bien claro que deben de vivir en santidad, porque mis hermanas tienen esa tarea muy importante, la de educar. Y por esa razón, mis hermanas, pues deben de entender aún más y de comprender aún más este tipo de lecciones. No sé si hasta aquí, mis hermanas, tengan alguna duda, alguna pregunta de lo que hemos leído. Y si no, pues para empezar el tema bíblico. Todo entendido, hermano. Gracias a nuestro Dios, mi hermana. Pues vamos a seguir, a continuar. Quisiera, no sé si es posible, pero ya no platiqué con mi hermano Roberto en este sentido, pero quisiera que me ayudaran a la lectura de los párrafos, mis hermanas, de la lección, pues para que también involucradas un poquito a ustedes. No sé si sea posible, mis hermanos. Sí, mi hermano, con eso actitud estamos. Ok, entonces mi hermana Alex, si usted me ayuda, porque aquí no alcanzo a ver a las hermanas que están. Como también bajé la aplicación recientemente, no le he picado mucho y no veo a mis hermanas. Pero si usted me ayuda y otorga las participaciones, se lo agradezco, mi hermano. Sí, sí, mi hermano, con gusto. De hecho, al siguiente párrafo usted menciona quién quiere y activa su micrófono y lo puede hacer alguna de mis hermanas. Ah, Doy lectura, ¿sí? gracias, Doy hermano.
al primer párrafo que dice así: la santidad no es un ideal inalcanzable ni un concepto reservado únicamente para las mujeres y varones de fe que aparecen en las Escrituras. Es una llamada directa de Dios a todo su pueblo. En Levítico 19, 1 y 2, el Señor dice claramente: sed santos porque yo, Jehová vuestro Dios, soy santo. Esta no está limitada al tiempo de Moisés, sino que es un principio eterno que también se reafirma en el Nuevo Testamento. Dios es santo en su esencia y espera que quienes le siguen reflejen esa santidad en cada aspecto de su vida. Amén. Amén, mi hermana. Muchas gracias. Ahora, ya que usted me ayudó a leer, mi hermana, ¿por qué dice que es un ideal inalcanzable? Eh, yo le pregunto, mi hermana, dentro de la iglesia de Dios, porque si le pregunto personal, a lo mejor no va a querer responder, pero a veces sí respondemos cuando tenemos que hablar de terceras personas. Entonces, en la iglesia de Dios, mi hermana, ¿usted considera que la mayoría de los hermanos o de los congregantes entienden el concepto de vivir una vida llena de santidad, mi hermana? Yo creo que en la iglesia sí, trato de entender yo y lo veo a lo mejor en mi localidad, que sí entendemos esa palabra de santidad. Y hemos escuchado muchas predicaciones, ¿no? Que desde el momento en que nosotros aceptamos escuchar, dar un tiempo para leer la palabra de Dios, nos estamos santificando, buscando esta santidad que es primeramente con nuestro Dios y con la gente de afuera, ¿no? Ellos, yo pienso que para ellos eso es, dice la palabra, no es un ideal inalcanzable, pero para ellos quisieran ver lo que la religión común, la santidad es de que estés santo en un nicho en donde no peques, donde no hablas, donde nada. Entonces, yo creo que para nosotros sí, de mi parte, yo sí lo tomo que estamos en ese concepto, que Ok. afuera no. Sí, mi hermano. Ok, mi hermana, le agradezco. Mire, es cierto, hermana, nosotros ya tenemos la idea, ya conocemos la palabra, ya conocemos la teoría. Muchas veces en la práctica es donde se nos viene esa idea de que también nosotros es un hecho o algo inalcanzable. Inclusive los apóstoles, lo veíamos en las escuelas pasadas, los apóstoles decían al Señor Jesucristo: dura palabra es esta, ¿quién la seguirá? Porque a veces hasta ellos decían: oye, es que el seguir la palabra es muy estricto, no nos da margen de nada. Pero miren, yo quería mencionarles esto, mis hermanos, porque para poder llegar a una vida de santidad, una vida plena, necesitamos ir paso a paso. Y el apóstol Pablo, mis hermanas, allá a los filipenses, les explica esto. Allá en el tercer capítulo de la carta a los filipenses, capítulo 13 y 14 propiamente, les menciona lo siguiente: hermanos, yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que está atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. ¿A qué se refería el apóstol Pablo? Yo sé que lo que he hecho me convierte en una persona en la cual casi nadie creería que estoy en santidad, porque el apóstol Pablo, antes de ser Pablo, antes de Saulo de Tarso, pues era una persona dura, que perseguía la iglesia, que digamos que aceptaba que los mataran. Imagínense, mis hermanos, un homicida dentro de la iglesia de Dios, pues es una persona que no consideráramos que pueda vivir ahora en santidad, pero él decía: una cosa hago, olvido lo que he vivido en el pasado y me extiendo hacia lo que está adelante. ¿Y qué es lo que está adelante? La vida eterna, mis hermanos, la vida de santidad. Por ahí más adelante me parece que vamos a ver también donde el apóstol Pedro menciona que pues debemos de seguir todo lo bueno, todo lo justo. Creo que es el apóstol Pablo el que menciona también esta parte, hablando de conversaciones sanas, no de conversaciones que no nos lleven a algo bueno, algo santo. Entonces, mis hermanas, en este capítulo que yo creo que tenemos que eh, maximizar es esto: la oportunidad que tenemos de alcanzar esa plenitud de la vida de santidad. Y para ello,
pues necesitamos ir paso a paso, mis hermanos. No es inalcanzable. Nosotros ya tenemos algo que el mundo no tiene, la palabra. Entonces debe de ser sencillo que lo hagamos, ¿sí? Para que no nos quedemos en ese intermedio y entonces pues tengamos esa, ahora sí que duda eterna de que si podemos o no alcanzar la plenitud de la santidad y por ende por la vida eterna por no hacer las cosas que Dios quiere. Es que ya conocemos las cosas que tenemos que hacer, solamente tenemos que ir paso a paso. A veces quisiéramos hacerlo muy rápido y pues no, todo lleva un tiempo. De hecho, el apóstol Pablo decía, más adelante dice, he peleado la buena batalla, he alcanzado lo que tenía que alcanzar y solamente resta recibir la recompensa que Dios justo, que en su momento la va a otorgar. Y es lo que también tenemos que experimentar nosotros, mis hermanos. Vamos al siguiente párrafo. Si alguna de mis hermanas me quiere apoyar en la lectura, se lo agradezco. Sí, mi hermano, heme aquí. Dice, la santidad personal es un proceso de separación y consagración. No se trata únicamente de lo que evitamos, sino también de lo que elegimos cultivar. Una vida limpia, íntegra, reverente, misericordiosa y obediente. Las leyes de Levítico 19, 3 al 37 detallan cómo la santidad debía manifestarse no solo en los rituales, sino en la vida cotidiana, en el trato con los padres, la honestidad, la justicia, la compasión hacia el pobre y la pureza sexual. Así también, la mujer creyente hoy está llamada a vivir en santidad en sus palabras, en su comportamiento, en su manera de vestir y en su trabajo y en sus relaciones. Amén. Amén, hermano. Muchas gracias. Mis hermanos, es importante pues la santidad en todos los aspectos de nuestra vida, porque inclusive hay una frase que emplea por acá un hermano que también es diácono de la iglesia, y dice, hermanos, el culto no se termina acabamos el día sábado, el culto continúa allá afuera con las personas, y en la forma en la que nos comportamos, pues también es eso, mis hermanos, darle ese culto a nuestro Dios. ¿De qué otra forma, mis hermanos, nosotros debemos de honrar a nuestro Dios? Dice, por ejemplo, Filipenses capítulo 2, versículo 14 y 15, uno de los versículos que vienen de apoyo ahí, que debemos de hacer todo sin murmuraciones y contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin culpa en medio de la nación maligna y perversa, entre los cuales resplandecéis como luminares en el mundo. Mis hermanos, si nosotros no somos como el mundo que se la vive juzgando y criticando, dice que también es una forma en la que nosotros vamos a darle pues ese respeto, esa honra, ese culto, esa reverencia a nuestro Dios. Y de alguna manera, mis hermanas, pues nosotras como conocedoras de la palabra de nuestro Dios, pues tenemos que vivir en ese sentido de manera íntegra, mis hermanas, de manera digna. Aquí mismo en Filipenses era el versículo que hace un momento les comentaba, está en el capítulo 4, mis hermanas, en el versículo 8, donde dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en eso pensad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, mis hermanos? Tener esa mente, digamos que enfocada en las cosas que valen la pena, en las cosas que le dan valor a nuestra vida y no en aquellas que le quitan valor. Por lo tanto, ¿qué dice el apóstol Pablo que tenemos que hacer? Pensar en todo lo que sea verdadero, en todo lo que sea honesto, en todo lo que sea justo y todo lo que sea puro, porque eso va a hacer que nosotros reflejemos esa santidad y realmente que somos verdaderos hijos de nuestro Dios. Hasta aquí, mis hermanos, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta o algo que quieran agregar en esta parte que ya hemos visto. Si no, para pedir a otra de mis hermanas que me ayuden a leer el siguiente párrafo. Ser santa no significa vivir en aislamiento o bajo reglas frías, sino vivir constante en que pertenezcamos a Dios en todo lo que hagamos. Debemos honrar su nombre,
Primera de Corintios 6, 19 y 20. Romanos 2, 1 y 2. La santidad se refleja como hablamos, cómo perdonamos, cómo servimos, cómo usamos a nuestro cuerpo, cómo respondemos ante el pecado y cómo disfrutamos de la belleza, la vida que nos ha dado el Padre Celestial. La santidad también se refleja en nuestra apariencia, actitud, especialmente cuando nos presentamos ante Dios, la forma en que nos vistamos en la casa de oración es una iniciativa de que deseamos ser moldeadas por el Espíritu Santo, así como la empresa o institución educativa que solicita un código de vestimenta. También debemos procurar vestir con reverencia, entrar a la casa de oración a estudiar la palabra de Dios. Nuestra vestimenta no debe buscar llamar la atención, sino honrar al Creador, reflejar el corazón dispuesto a cumplir su propósito. Amén. Amén, hermanos. Bien, aquí mi hermana Esther, pues, me apoyó en la lectura, eran 2 párrafos, eh, y vamos a ver el primero, cuando dice que ser santa no significa vivir en aislamiento y bajo reglas frías. ¿Por qué mencionarán esto los hermanos? No sé si conozcan, mis hermanas, por ejemplo, de la cultura o de la religión eh, hindú, que de repente ellos tienen o inclusive hasta los budistas, tienen una forma de pensar en la que aislándose, en la que privándose de cierto contacto con el mundo, ellos alcanzan lo que llaman ellos el estado de la nirvana, lo que es un estado de integridad y de pureza. Pero nosotros como Iglesia de Dios siempre hemos cuestionado, mis hermanos, que pues el hacer eso, pues vamos a decirlo de esta manera, resultaría muy fácil, porque el reflejar realmente que nosotros somos hijos de Dios es vivir lo que el Hijo de Dios vivió. El Hijo de Dios nunca se aisló del mundo, se aislaba para orar, se aislaba para hacer peticiones a nuestro Dios, mas nunca se aisló de la gente, con la gente siempre convivió, con la gente siempre participó y siempre la enseñó. Entonces, para que nosotros, mis hermanos, debamos o estemos en ese mismo sentido, trabajando en nuestro ser para ser llamados hijos de Dios, no podemos aislarnos, mis hermanos, no podemos eh, librarnos o, ¿cómo se dice?, apartarnos de la congregación. Hay una parte del escritor que dice, no apartándose de la congregación como unos tienen, hacen de esta manera. ¿Por qué mencionaba esto el apóstol? Porque lo más fácil cuando hay un problema, hay una situación, ¿cuál es? Pues es precisamente aislarse, retirarse, ¿sí? Y lo que nosotros tenemos que hacer para realmente demostrarle al mundo que vivimos en santidad es, vamos, a enfrentar esas adversidades, mis hermanos. Esa es la razón por la que en este párrafo que leíamos, pues nosotros tenemos que ver eso. ¿Qué nos dice la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 19 y 20? Dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque compradas sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué tenemos ahora para poder enfrentar todas las adversidades del mundo? Dice el apóstol Pablo a los Corintios, tenemos al Espíritu Santo que mora en nuestro cuerpo, siempre y cuando ese cuerpo pues esté conforme a la voluntad de nuestro Dios, porque también dice, no contristéis al Espíritu, porque cuando nosotros hacemos lo contrario, lo que no es de Dios, contristamos al Espíritu y éste nos deja, mis hermanos. También nos dice que la santidad se refleja en lo que hablamos, y ya lo habíamos mencionado hace un momento, cuando una persona realmente es
hija o hijo de Dios, su forma de hablar es diferente. Su forma de hablar debe ser palabras que edifiquen, palabras de bendición y no palabras de maldición o no palabras que dañen. Por eso es muy importante que nosotros entendamos esto. Yo les decía que ustedes son no solamente la sociedad femenil de esta generación, sino la generación que viene, ¿sí? Porque lo que ustedes le digan a las personas o a las hermanas o cómo se los digan puede afectar, mis hermanas, la forma en la que ellas reciban el mensaje de nuestro Dios. Luego, entonces, si por ejemplo algo tenemos que comentarle a una hermana más joven, ¿cómo tenemos que hacerlo? Pues con palabras que sean de edificación. Efesios 4:29, que es otro de los versículos que viene de ejemplo en la escuela, dice que no salga de ustedes ninguna palabra torpe, sino que sea buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. Que la palabra que se haga de nuestras bocas sirva para que se glorifique el nombre de nuestro Dios y no al revés. Muchas veces pensamos que somos justos o que somos justas y en ese sentido, ¿qué es lo que hacemos? Que nuestras hermanas jóvenes o hermanas de la sociedad pues se aparten de la congregación. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido, porque eso también, mis hermanas, refleja si estamos o no llevando una vida llena de santidad. Mi hermana Esther, no sé si tenga algo que comentar al respecto, sino para seguir el siguiente párrafo. No, hermano, está bien explicado. Gracias a Dios, mi hermana. Pues el siguiente párrafo sí quiero que me participen un poquito más, porque habla de la forma de vestir, que siempre ha sido un tema en algunas congregaciones, en algunas localidades, porque algunas hermanas dicen, hermanas, los vestidos deben de ser hasta cierta altura de, de los pies o de las rodillas o de los tobillos, debe ser no tan ajustado, debe ser corrido, eso de llevar falda y llevar blusa, pues como que no es correcto, no es adecuado, y es un tema, mis hermanos. No sé si en sus localidades ocurra esto o ya han podido superar esta situación, pero por ejemplo, en la localidad donde yo estoy, sí es un tema que muchas hermanas de alguna manera no se ponen de acuerdo cómo se debe de vestir, ¿sí? Y díganme si están de acuerdo o no, que la vestimenta sí influye mucho en reflejar al mundo si llevamos una vida de santidad. ¿Cómo debe de ser una vestimenta, mis hermanos? A ver, alguien que me quiera ayudar en ese sentido. ¿Cómo debe de ser la vestimenta de una hija de Dios? Pasa vos, mi hermano. Pasa vos, mi hermana Jessie. Mire, pues yo siempre he pensado que ese texto que dice que hay tiempo de todo, yo normalmente yo lo comento porque yo siento que también nosotros como mujeres tenemos un tiempo donde también, pues por nuestra misma juventud, cuando la tuvimos, pues sí, ¿no? Es como dicen, todo es vanidad de vanidades. Pero también llega el momento en que nosotros como hija de Dios debemos de recatarnos, de vestirnos recatadamente, porque ya llega un momento en nuestra vida que ya es, no sé si sea por pena, por qué sea o qué pase, digo, yo voy a hablar de mi caso, que llega el momento, hermano, que ya no, el escote o lo largo o lo entallado ya no es parte de lo que yo, porque ya me siento incómoda y no es como para, a lo mejor no lo veo como para dar un ejemplo, pero a fin de cuentas sí estamos dando ese ejemplo de no ir vestidas así, hermano, porque realmente la Biblia sí lo dice, que debe de ser recatado. Entonces la palabra recatada es algo que lo sentimos, bueno, yo lo digo en mi caso, mi hermano, es algo que ya no me deja, o sea, ya un escote, ya un brazo muy descubierto, la falda ya cierta, tamaño, ya no, hermano. Entonces, sí somos ejemplos, sí, pero es por nuestro mismo, porque nos vamos santificando. Ya el Espíritu siempre y cuando dejemos que el Espíritu Santo obre en nosotros. Y ya es algo que ya no nos deja, ya es nuestro mismo sentir que ya no damos ni damos pie a hablar y ni damos pie a que las hermanas ya no nos hagan comentarios, porque nuestro mismo
vestimenta ya es una vestimenta recatada. Yo eso lo practico, hermano, y digo, y también lo veo mucho en mi localidad. Nosotros, bueno, yo pertenezco a la localidad en la Ciudad de México. Entonces, realmente a comparación de la provincia, pues sí, la ciudad nos mueve mucho, tanta tecnología, tanto, pero que si está de moda un vestido, que si esto, ¿no? Tantas aplicaciones de Shein, de Temu y de todo eso. Pero yo creo, hermano, que es eso que nosotros, llega el momento que si dejamos que el Espíritu Santo obre en nosotros, ya no, hermano, ya no damos, ya no, bueno, ya no usamos eso porque ya no nos hace sentir bien vestirnos así y dar un buen ejemplo a nuestro Dios, porque dice que dar testimonio primero a Dios y luego a los hombres. Entonces yo creo que sí va de la mano todo eso si dejamos y damos testimonio de que sí somos hijas de Dios. Muy bien, mi hermana Yasmin, le agradezco. Fíjese, mi hermana, ayer el versículo que viene de ayuda, primera carta a Timoteo, capítulo 2, sobre todo el versículo 9, pues menciona parte de lo que usted ha mencionado en este momento. Dice, asimismo también las mujeres ataviándose en hábito honesto, con vergüenza y modestia. ¿Cuándo va a ocurrir esto, mis hermanos? Usted decía, cuando usted va creciendo, va madurando espiritualmente, se va dando cuenta que algunas cosas no son necesarias. Aquí lo que hay que tener cuidado, mis hermanas, si bien es cierto que la vestimenta no debe ser un motivo para que alguien diga, que no estamos viviendo una vida llena de santidad, sí tiene o sí influye en lo que las demás personas puedan comentar o mencionar o creer. Y a esto el apóstol Pablo también menciona que no debemos de hacer tropiezo de otras hermanas. Y por esta razón, lo que menciona aquí a Timoteo, dice, hábito honesto, con vergüenza y molestia, siguiendo dice, no con cabellos encrespados, u oro, o perlas, o vestidos costosos. Esto es para que precisamente aquellas hermanas que no puedan tener esa capacidad adquisitiva, pues no se sientan mal y de alguna manera esto sea tropiezo para sus vidas y digamos que de rebote a su vida les pueda llegar este dolor, este pesar de decir, no estoy cumpliendo con mi vida de santidad. Mi hermana Alex levantó su mano, adelante, mi hermano. Sí, hermano, yo reafirmo un poquito también lo que dice nuestra hermana y yo creo que ya la mayoría de este grupo, en especial de la sociedad femenina, ya estamos en la edad donde estamos creando a hijas, sobre todo a hijas, ¿verdad, hijos? Y probablemente muchas de nosotras tenemos adolescentes o jovencitas o a lo mejor hijas ya maduras. Dice la palabra de Dios en Tito 2, capítulo 2 y 3 y 5, que las ancianas efectivamente sean distinguidas en un porte santo. Esto lo que decíamos, ¿no? En nuestra lección es ser mejores ya con el conocimiento. Y nosotras tenemos el deber de, de enseñarle a nuestras hijas, a no sé, a nuestras sobrinas, a alguien que haya esa conexión, que haya esa comunicación de decir cosas verdaderas, ¿no? Que la palabra de Dios, para que no sea blasfemada, debemos portarnos en vestimenta, en acción, en cosas que hagamos buenas, precisamente para que no sea blasfemado y que realmente seamos esas mujeres templadas, de buen nombre, castas, dice la palabra de Dios. Entonces, sí hay modas y por ahí dicen que regresan las modas, pero ya muy diferentes. Entonces, en nosotros también va a depender mucho esta influencia hacia ellas. Es mi comentario. Gracias, hermano. Fíjense, mis hermanas, hay una parte, también viene ahí, el capítulo 31 del libro de los Proverbios, si ustedes lo han leído, sobre todo el versículo 10, en algunas dice, Biblia dice mujer virtuosa, en otras dice mujer fuerte, ¿verdad? Y hay una parte, sobre todo lo que dice el versículo 25, habla de honor y fuerza. Esa es la verdadera vestidura de las hijas de Dios, el honor, la fuerza, la fe. Sí, que son vestimentas que no se ven en lo exterior,
pero que sí se ven en el interior. Y mi hermana les decía, estamos educando. Esas son las vestimentas que debe de transmitirles a las nuevas generaciones. Sí, la fe, la honestidad, la fuerza, porque la virtud, porque el versículo en algunos dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Sí? O mujer fuerte, ¿quién la hallará? Yo les digo, mis hermanas, y siempre les he dicho a las hermanas que están en mi localidad, de hecho me tocó decírselo a una hermana antes de que partiera de este mundo, porque ella decía, hermano, pues yo ya estoy muy viejita, ya estoy enferma, ya no puedo servirle a Dios. Y entonces yo le decía, hermana, la, la mujer de la que habla el rey Salomón en el capítulo 31 es la hija de Dios, es la hija de la iglesia de Dios, porque esa mujer tiene esa fortaleza y tiene esa virtud. Ahora ustedes, mis hermanos, tienen la responsabilidad de transmitir esto a las siguientes generaciones, ¿sí? Para que vayan viendo y vayan viviendo vamos a decirlo así, la forma en la que deben de vestirse de manera externa. ¿Sí? Yo entiendo que hay modas, que hay edades, pero mis hermanas, siempre lo más importante es la prudencia. ¿Sí? Siempre lo más importante es la modestia. ¿Sí? Y como alguien mencionaba por ahí, el hacerlo pensando en Dios. Nuestro Dios agradará de esta forma en la que yo estoy vistiéndome, en la que yo estoy arreglándome. Si creemos que sí, va, pero si realmente nuestro ser dice, creo que no es la forma, mis hermanas, creo que también debemos de cambiar, aunque haya una moda o aunque haya pues una forma en la que la gente, vamos, o que tengamos la edad para ponernos cierto tipo de ropa. Yo creo, mis hermanos, que lo principal aquí es lo que mencionamos, es lo que de adentro hacia afuera va a salir en cada uno de nosotros. ¿Alguna de mis hermanas que me ayuda a leer los siguientes dos párrafos, por favor, mis hermanos? Yo, hermano, ser santa, pasa vos, ser santa no significa vivir No, en va, aislamiento. no obstante, mira, ya vamos a la No siguiente página. obstante, perdón, sí, no obstante, una mujer que vive en santidad jamás juzga ni humilla públicamente a otra por su apariencia, su actitud, respeto y ejemplo serán suficientes para inspirar a aquellas que están en formación. La corrección cuando es necesaria debe hacerse con amor, con prudencia y siempre contexto de acompañamiento espiritual. Es importante también comprender que la vestimenta en la vida privada pertenece al ámbito personal y no nos compete emitir juicio ni comentarios al respecto, mucho menos a través de las publicaciones en redes sociales. La santidad no se demuestra juzgando de manera desmedida a otras hermanas, sino viviendo con coherencia, misericordia y respeto. Aquí, hermano, yo opino que sí debemos de ser nosotros, ya como que mencionaba la hermana, ser muy prudentes, porque nosotros como ya grandes debemos enseñarle a las jovencitas que vienen. Es cierto, muchas ocasiones yo me ha tocado escuchar a jovencitas que dicen, es que la femenil lo dice porque ya están viejas o ya están grandes y no se pueden vestir como nosotros. A mí desgraciadamente me ha tocado escuchar esas palabras. Y un día yo, como aquí lo dice, personalmente agarré a la hermanita y le dije, ¿puedo hablar contigo al rato? Y me dice sí. Y le comenté, le digo, mira hija, como le dijiste a la hermana eso, como tú la ves, ella se ve, como la viste, ¿cómo está ese dicho, hermano, que dice, como me ves, como te verás y como te vi, y como te veo, me vi? Entonces le digo, la hermana, si tú fueras a su casa, cuando yo fui, vi una foto y la hermana era muy hermosa. Le digo, ten mucho cuidado, hija. Le digo, porque el tiempo no perdona, Dios sí, y algún día te vas a acordar de tus palabras. Fíjese que es muy feo, hermano, que a veces los jóvenes piensen así,
que ellos siempre van a estar jóvenes y guapos y todo, y por eso a veces se visten ahora sí, como dice, de escotes, entallado y todo eso. Pero yo he visto, hermano, que en las localidades ahora sí son muy permisivos, hermano. Y inclusive yo veo aquí a la gente, hay una esquina donde los testigos de Jehová se paran, aquí donde yo trabajo, y vean con las hermanas, porque me dicen hermana, con sus faldas bien largas, todo bien, sus cuellos altos y todo, hermano. Y digo, nosotros decimos tener la verdad y con nuestros hechos echamos todo abajo. Eso es todo, hermano. Gracias, mi hermana Isabel. Muy importante lo que menciona. Yo creo, mis hermanas, que a veces lo que nos ha faltado es lo que precisamente dice el apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 6 verso 1, que es restaurar altar en el espíritu de mansedumbre. Necesitamos restaurar la iglesia en espíritu de mansedumbre y enseñarles, mis hermanos, que a la iglesia no vamos a presumir, vamos a adorar. Es cierto que muchas veces hemos dicho, venimos a la casa del rey, venimos a una fiesta y a las fiestas, ¿cómo se va? Lo mismo pasa en las fiestas que tenemos como iglesia, Pascua, Pentecostés y Caballa. No sé ustedes, pero acá es un batallar con las hermanas en relación a la vestimenta. No se ponen de acuerdo en qué ponerse, en cómo ponerse, porque se tiene la idea de presumir y no de adorar a nuestro Dios. Y por eso el apóstol decía, debemos de restaurar a los tales en el espíritu de mansedumbre. Y principalmente considerando nosotros mismos lo que decía nuestra hermana, como ustedes se vieron, yo me vi, pero he entendido que en este tiempo y en este lugar se viene a adorar a Dios, no a mostrar o a presumir lo bien o mal que pueda uno estar físicamente. Mi hermana Rudy, me parece, está levantando su mano. Adelante, mi hermano. Pasa vos, hermano. Pasa vos. Bueno, yo en contraparte a lo que nuestra hermana decía, entiendo también que hay otra parte, ¿no? O sea, está la contraparte de lo que la hermana hablaba de que los jóvenes a veces no comprenden a las mayores, pero a veces también, hermano, dice que debemos nosotros jamás juzgar y no humillar, porque a veces nosotras, como ya tenemos comprendida la palabra de nuestro Dios, nosotras nos sentimos como con derecho de señalar a las personas que todavía no tienen ese grado de fe. Entonces, en alguna ocasión, yo vi eso que, de hecho, hasta se hizo como una encuesta, ¿no? De que si nosotros teníamos una vestimenta en santidad o algo así, y se siente bien feo el que te señalen, o porque las costumbres de las personas no todos las tenemos iguales, hermano. Entonces yo creo que en este apartado tenemos que ser muy prudentes, como decía nuestra hermana, y tener ese respeto y como también nuestra hermana decía, ser ejemplo. Nosotros a veces no necesitamos decir, sino tenemos que actuar. Y cuando nosotros también respetamos las formas de vestir, es algo muy bonito y podemos nosotros invitar a las hermanas, tal vez a las más jóvenes o a las que apenas estén llegando a la iglesia, a vestir con modestia, pero por medio de la palabra, como nos decía el párrafo anterior, ¿no? Siempre debe de ser con la palabra de nuestro Dios, que les hagamos ver cuál es la voluntad santa y perfecta de nuestro Dios y tampoco nosotros permitir que nos falten al respeto, pero también nosotros no faltarle al respeto a nadie. Entonces, tenemos también yo creo que todas las que estamos aquí, pues tenemos un poquito de fe, un poquito mayor que otras personas, entonces debemos comprender que nosotros no podemos pedir fe donde no hay. Entonces, ahí es donde el respeto y el amor hacia nuestro prójimo entra. Entonces, yo siento que hay dos partes, tanto con las grandes tenemos que tener respeto, pero así también con las jóvenes que todavía
están comprendiendo la palabra de nuestro Dios. Esa es mi opinión, hermano. Muchas gracias y pasa a vos. Pasa a vos, gracias. Fíjense, mis hermanos, que primero el capítulo 6, versículo 1 de Gálatas, que no leí completo, y que a veces es importante leerlo completo, no solamente de partes, ahora menciona lo que nuestra hermana Rubén nos está diciendo. Las hermanas mayores, de alguna manera, deben de gozar de mayor espiritualidad. Y vean lo que dice el apóstol Pablo ahí. Si alguno fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, haciendo referencia a las hermanas de mayor edad o más tiempo dentro de la sociedad femenil, dice, restaurar al tal con el espíritu de mansedumbre. O sea, hacerlo con palabras sobres, con palabras que edifiquen, con palabras que la lleven a, a- al entendimiento, a la comprensión de lo que se está buscando y no a la rebeldía. Porque si nosotros llegamos, pues lo que vamos a lograr es que haya cierta rebeldía. Y debemos de hablar, mis hermanas, siempre con palabras de amor, con palabras que edifiquen, con palabras que ayuden a entender el por qué estamos diciendo que debemos de vestirnos de alguna manera. Ojo, no estamos criticando, no estamos diciendo que estemos mal, solamente que el lugar, mis hermanas, no es el más adecuado o el más propicio. Porque de hecho también uno de los párrafos decía lo que pasa en la vida privada, pues nosotros no podemos ingerir ahí. O sea, si en la casa de ustedes, pues ustedes deciden andar, pues no sé, en un short, pues la hermana no le puede decir, no, hermana, no puede andar en la casa, en su casa en short, no, porque es su casa, ella sabrá, ¿sí? O sea, pero dentro de la iglesia, dentro de la vida social, debemos de comportarnos como hijos e hijas de Dios. Y hablo también en el aspecto de general de varones, porque de repente pues también el varón debe andar de esa forma, ¿verdad? No solamente la mujer. Por ahí nuestra hermana decía que había un grupo religioso que está cerca de su casa y que ellas, como se dice, es indudable no reconocerlas, porque casi siempre son de esa manera. De hecho, pues los que tengan vecinos que sean de esas denominaciones religiosas se van a dar cuenta que siempre andan de esa forma vestidos. Entonces no es solamente para ir a sus cultos, sino que ya es una forma de vida, que es precisamente lo que estamos hablando ahorita, una vida llena de santidad. Nosotros tenemos que aprender, mis hermanas, a vestirnos adecuadamente, porque todo lo que hacemos es para el Señor. Todo lo que hagas, hazlo como para el Señor, ¿sí? Y no para los hombres. Entonces tenemos que hacer y tenemos que vivir de esa manera. Yo sé que por ahí se han intentado regular todo este tipo de normas de vestimenta, pero creo que lo más importante, mis hermanos, como les decía en un principio, es que renovemos nuestra mente, que renovemos nuestra forma de pensar. Y cuando hagamos eso, entonces todo esto que estamos hablando ahorita se nos va a hacer más complicado. El siguiente párrafo, si alguien me ayuda, mis hermanas, por favor, en cuanto Hermano, al uso del verbo. perdón, hermano Jesús, ¿puede checar su micrófono porque hay mucha interferencia? Ah, un poquito de ruido y ya, continuamos. Gracias. Perdón, Sí. El adelante. siguiente párrafo, si alguien me puede ayudar, por favor, en cuanto al uso del velo. Yo le Yo, ayudo mi a mi hermano. hermano. Adelante, mi hermano. Dice, en cuanto al uso del velo, este debe ser una decisión consciente. La mujer que lo porta debe entender que al hacerlo se está reservando para Dios, mostrando reverencia y disposición espiritual. El velo no solo simboliza respeto, también puede funcionar como una herramienta visual que comunica a los demás, que puede funcionar comunica a los demás que estamos dedicando nuestro tiempo al estudio o la oración. Sin embargo, si una hermana no lo usa por desconocimiento, por olvido o si se le cae por accidente, no debemos enojarnos ni juzgar. Al contrario, debemos acompañarla con paciencia y enseñar con humildad el significado que tiene conforme a la escritura. Es cierto, es cierto, la vestimenta refleja lo que hay en el corazón, pero también lo hace la forma en que orientamos y edificamos a los demás.
Una mujer santa no imita al mundo para sentirse valiosa. Su belleza radica en su pureza, su humildad, su ejemplo y su confianza en la verdad. Mi hermano, Ah, yo aquí quería hacer un comentario. Nosotros como Iglesia de Dios Israelita, que es a la que pertenecemos, nosotros no tenemos una identidad como tal. Por decirse, como usted, la hermana, una de nuestras hermanitas comentó que, pues, el simple hecho de ver a las testigos de Jehová, por su vestimenta, ya nosotros en automático las identificamos porque es parte de su identidad. Nosotros como tal no la tenemos, pero pero yo aquí pienso, mi hermano, que es esa lucha constante, ¿no? El párrafo al último dice que lo que nosotros es nuestra belleza, lo que radica en nosotros, ¿no? No como tal, no tenemos, como le comento, una identidad, ¿no? No nos identifica por decirse la estrella, el candelabro, el velo, no, es nuestra identidad, es nuestra pureza, es lo que nosotros reflejamos ante los demás. No sé, hay hermanas que comentan, ¿no? Yo conocí a hermanas que evangelizaban hace muchísimos años, mujeres, pero era la forma en la que, era lo que ellas expresaban, por decirse, cuando una persona habla con otra que dice, es que usted, es que usted radica, es que usted, yo cuando hablo con usted tiene una esencia, usted tiene, yo creo que eso es, hermano, que si nosotros damos y damos testimonio, como lo vuelvo a comentar, de que somos hijas de Dios, yo creo que es eso lo que entonces a nosotros nos debería de identificar como hijas de Dios, lo que nosotros transmitimos, no en imagen, porque como le comento, no tenemos una identidad como tal, a lo mejor los 10 mandamientos, es así, porque las guardamos y de esa forma es de la forma que nosotros tenemos que expresar y dar esa luz, porque dice que debemos de ser luz, que debemos de ser sal, porque no, como le comento, no tenemos tal, pero sí es esa parte que nosotros debemos de ser esencial en nuestro Señor Jesucristo, daba ese testimonio. Y yo creo que si nosotros lo aplicamos, mi hermano, esa es la forma que nosotros vamos a dar ese testimonio, como lo vuelvo a comentar, primero a Dios y luego a los hombres. gracias, mi hermana Yasmín, por su aporte. Y efectivamente, mis hermanas, dice mi hermana, como en vestimenta podemos decir que sí, no nos identificamos porque hay una diversidad y cada una se viste pues conforme puede o en este caso conforme le gusta vestirse y no como otras denominaciones que sí tienen una forma que las identifica el vestido o la falda a tal altura, etcétera. Pero algo muy importante que decía nuestra hermana, nosotros tenemos algo que nos identifica, que es la palabra de nuestro Dios. Y en ese sentido, mis hermanos, qué mejor vestimenta que es. El pasaje de apoyo que viene en este párrafo, primera carta a los Corintios 11 5 al 10 menciona precisamente el que la mujer debe de usar un velo y el que la mujer obedezca a la voluntad de Dios, mis hermanas, es la mejor de las vestimentas, porque aquellas mujeres, aunque pudieran tener una vestimenta unificada, no guardan la voluntad de nuestro Dios. No, ellas prefieren seguir mandamientos de hombres que el mandamiento del Todopoderoso. Entonces, aunque estén vestidas, mis hermanas, están desnudas. Así es como la ve nuestro Dios. Si ustedes van a las épocas de la iglesia, hay una parte donde el Señor le dice que ustedes que están vestidos, ¿sí? Y para mí están desnudos, que dicen ser ricos, pero para mí son pobres. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no es lo que predomina en sus formas de pensar. Y en ese sentido, como decía nuestra hermana Yasmín, algo que identifica a las hijas de la iglesia de Dios es la forma en la que expresan su palabra, en la que expresan la palabra de nuestro Dios. Y eso es lo más importante, mis hermanos, es lo que deben ustedes de, en un momento dado, esforzarse en compartir a las demás personas. El último párrafo, mis hermanos, si alguien me gusta, si, me puede ayudar, por favor. Heme aquí, hermano. Gracias, mi hermano. Dice, la ley de la santidad personal no es una carga, sino un privilegio. Ser apartadas para Dios significa que no somos comunes, no vivimos como todos, no nos movemos por las modas ni por la presión del entorno. Romanos 12:2, Juan 17:15 al 17.
Hemos sido llamadas a hacer luz en medio de la oscuridad, Mateo 5, 14, 16, a vivir con propósito y a reflejar en nuestra conducta diaria el equilibrio y la felicidad real que Dios nos otorga. 2 Corintios 6, 16 al 18. La santidad entonces es la respuesta consciente de una vida transformada y equilibrada por el amor y la gracia del Señor. Primera de Juan 2:6, Efesios 5, 8 al 10. Amén. Amén. Gracias, hermana Rudy. Y por ahí mi hermana también escribía lo que dice Efesios capítulo 6, del 16 al 18, si mal no recuerdo, es lo que habla de la armadura de la fe. Pues también es una vestimenta que nosotros tenemos, ¿verdad? Para, digamos, mostrar al mundo y pues contraatacar todas las adversidades de este mundo, mis hermanos. Y pues por último, lo que leía nuestra hermana, la ley de la santidad no es una carga. Hermanos, no podemos pensar que todo esto que nosotros hacemos para llevar una vida de santidad, pues sea considerado una carga. Vamos hablando de los mandamientos de nuestro Dios, de todo lo que conlleva. Antes, al contrario, pues todo eso es en beneficio de nosotros o de nosotras, para que les ayude a poder llevar pues todas las cosas que la vida misma les va poniendo en el camino, mis hermanos. Y algo que con lo que yo quisiera finalizar este estudio es lo que dice el apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 2. Porque esto, mis hermanos, mis hermanas, es muy importante que ustedes lo tengan presente para que nuestra vida sea llena de santidad. Gálatas capítulo 2, versículo 20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mis hermanas, si nosotros queremos tener una vida llena de santidad, debemos de comprender esto, que nuestra vida ya no vivimos nosotros, sino que ahora la vive el Señor Jesucristo en nosotros. Y lo que ahora vivimos en esta carne, en esta condición, ya no la vivimos en nosotros, sino la vivimos en la fe del Hijo de Dios, que nos ha amado y que se ha entregado por nosotros. Así que mis hermanas, si nosotros queremos reflejar esa vida llena de santidad, debemos de reflejar a Cristo en todas y cada una de nuestras acciones. Y para que eso ocurra, pues debemos de, como mencionaba en un principio, renovarnos, renovarnos y vestirnos de nuevo hombre. Ese nuevo hombre que no aplica, en el que no aplican las modas, en el que no aplican los tiempos, sino que aplica la voluntad de nuestro Dios. ¿Sí? Que Dios bendiga, mis hermanas, pues estas enseñanzas y que realmente nos haga crecer en el conocimiento de su palabra y sobre todo, mis hermanas, ya lo veíamos en las escuelas, que seamos esa luz, que seamos esa sal, no solamente para los que conforman la iglesia de Dios, sino más aún para aquellos que aún no conocen a Dios, porque ellos necesitan de este conocimiento, mis hermanos, y ustedes pues son ese medio, por medio de la educación que le den, como les decía, a sus hijas, a sus hijos y también a los esposos, mis hermanos. No sé si hasta aquí tengan algo más que mencionar, mis hermanas. Por mi parte, pues sería, creo que todo. Eh, Cedería el espacio o el lugar a nuestra hermana Alex. Tenía mucho gusto compartir la palabra de Dios con ustedes, mis hermanos. Gracias, mi hermano Jesús. Fue un gusto y sobre todo que Dios le bendiga por dar su aportación, por dar su conocimiento a través de nuestro Dios, porque realmente cada lección que estudiamos amplía nuestro conocimiento y como bien lo dijeron nuestras hermanas, crecemos en fe, crecemos en espiritualidad. Hay un comentario, ahorita son tiempos de preguntas, si hay dudas o algún comentario en especial. Estamos en este tiempo, mis hermanas. Mientras leo, me parece que había mandado a nuestra hermana Marta un comentario, dice, hace años cuando yo pertenecía a la sociedad juvenil, explicaron que lo ideal, lo largo de la vestimenta es hasta los tobillos y amplio. No debe ser entallado y si podemos usar tirantes, sí, y sí podemos usar tirantes, pero ponerlo con un saco, o sea, una forma de vestimenta más adecuada, comenta nuestra hermana Marta. Y
agradecimientos. Dice, gracias mi hermano por tan importante tema. Dios le cuide y le siga dando sabiduría para compartirla con más hermanos y hermanas. Nuestra hermana Yasmín. Bueno, si no hay algún comentario o alguna pregunta, pues te vamos dando por terminado esta plática, este tema, y realmente busquemos esta consagración, esta santidad. Dice que busquemos esta santidad y perfección como hijas de Dios, y sobre todo la palabra amor, con amor hacia uno mismo y a nuestro prójimo. Que Dios le bendiga a nuestro hermano Jesús, y pues creo que todo está claro. Y vamos a pedirle a nuestra hermana Isabel Marín que nos lleve en oración para finalizar esta reunión por Zoom. Que el Señor le bendiga a nuestro hermano Jesús, y al terminar, pues le pedimos a nuestro hermano Roberto que nos dé la bendición. Adelante, hermana Isabel, por favor. Gracias, hermana. Oremos. Amantísimo y buen Dios, creador del cielo y de la tierra, santificado sea tu nombre. Gracias te damos porque has permitido a nuestro hermano Jesús que nos haya dado este tema, y gracias porque están nuestras hermanas compartiendo también su forma de ver las cosas como Dios manda. Señor, danos inteligencia y sabidurías, y a todas mis hermanas bendícelas en esta semana, colman las ricas bendiciones con su familia, con todos, y no nos dejes de tu mano. Estos favores te los pedimos en el santo y dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, mi hermana Isabel. Gracias, hermana Bella. Me invitó Contrario. la hermana Esther Sánchez con ustedes ya hacía días atrás, pero como hemos estado trabajando aquí en la localidad del Tejocote, ya nos desocupamos ya tarde, pero primeramente Dios, de aquí en adelante, si Dios lo permite, estaremos con ustedes. Sea bienvenida, mi hermana Isabel, y a todas Gracias, las que se hermana Bella. conecten. Es un gusto, es un gusto. Y gracias a nuestro hermano Roberto, que es posible que hace esa plataforma para todas nosotras. Tiene su tiempo, nuestro hermano Roberto. Vamos a despedirnos con la bendición de nuestro Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro al polvo de la tierra. La bendición de nuestro Dios dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Que Dios les bendiga, más hermanas, y paz a vosotras. Amén. Gracias. Pasa vos. Saludos a todas, hermanas. Excelente Saludos, a todas. hermana Rudy, vos. Pasamos, Pasa- hermana Ale. Pasamos a todas. Pasa a Un vosotros. abrazo desde Quintana Roo. Sí, Guerrero, Gracias. Guerrero también. Gracias, hermanas. Un abrazo grandísimo, grandísimo. Pasa vos. Bendiciones.